En este vídeo vamos a trabajar las derivadas. Te puedes preguntar qué son las derivadas o, bueno, la pregunta es ¿para qué sirven las derivadas? Bueno, pues las derivadas tienen distintas utilidades, ¿vale? Cuando estudiamos derivadas, una de las utilidades que tiene es que cuando estudiamos en física, pues la posición de un objeto en función del tiempo, si calculamos su derivada, estamos calculando la velocidad de ese objeto en función del tiempo. Cuando calculamos la derivada de esa velocidad, averiguamos cuál es la aceleración. Entonces, en física tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones también cuando queremos calcular la tangente, porque la derivada nos permite calcular la tangente. Y también en temas de economía, cuando queremos optimizar, pues también va a tener muchos cálculos en que vamos a utilizar la derivada. Pero bueno, vamos a lo práctico, y es que cuando queremos calcular la derivada, lo primero que necesitamos es conocer cuáles son las fórmulas, porque cada función tiene su propia derivada. Vamos a estudiar primero las fórmulas con algunos pequeños ejemplos en algunos casos y luego vamos a estudiar algo muy importante que se llama la regla de la cadena. Vamos primero a la función. Cuando yo tengo un polinomio, una función que viene dado, no vamos a empezar por un monomio, por x elevado a algo, su derivada va a ser, vamos a ponerlo en otro color y así vamos distinguiendo, ¿vale?, el exponente por x elevado a ese exponente menos 1. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función que es 3x cuadrado, cuando yo calculo su derivada, y la derivada la escribimos con una comita arriba, su derivada es, dejamos el 3 que estaba y ahora 2 por, ponemos el exponente delante, x elevado a 2 menos 1, es decir, 3 por 2, x elevado a 1. Vamos a la siguiente. Cuando yo tengo una función que es una raíz cuadrada, bueno, pues cuando tenemos la raíz cuadrada, su derivada es 1 partido 2 raíz de x. Cuando yo tengo una función exponencial, e elevado a x, cuando yo tengo la exponencial, esta es la derivada más fácil porque la exponencial se queda igual, e elevado a x. Cuando yo tengo el logaritmo de x, la función logaritmo, su derivada es 1 partido de x. Si yo tengo, vamos a ver ahora, en trigonometría, el seno, el coseno, y vamos a ver también la tangente de x. Pues si miramos estas tres derivadas, la función seno, su derivada es el coseno. Del coseno, muchos estaréis pensando, pues el seno, sí, pero con un signo menos. Y la derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado de x, o lo que es lo mismo, secante cuadrado. Bueno, estas son las fórmulas que yo os diría que tenemos que estudiarnos, nos las tenemos que saber. Y en las derivadas, claro, normalmente nosotros no nos encontramos x elevado a n, o no nos encontramos x, o no nos encontramos un seno, sino que nos encontramos varias cosas juntas. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una cosa que se llama la regla de la cadena.
¿Qué dice la regla de la cadena? Bueno, pues cuando yo tengo una función que es el seno de e elevado a x cuadrado, ¿vale? Imaginaos que yo tengo esa función. Bueno, pues cuando yo tengo esa función, la derivada se aplica desde fuera hacia adentro. Es decir, nosotros vamos a calcular la derivada y qué es lo que tenemos, la operación que está como más en el exterior, el seno. Pues primero vamos a hacer el seno de todo esto y calculamos su derivada. El seno, hemos visto que su derivada era el coseno. Pues ponemos coseno de todo esto, e elevado a x cuadrado. Ya habríamos hecho, voy a ir marcándolo, ya habríamos hecho la derivada del seno. ¿Qué es lo siguiente que nos encontramos? Una exponencial. Pues ahora calcularíamos, nos olvidamos del seno y calculamos la derivada de la e. ¿Cuál sería la derivada de esta exponencial? Hemos dicho que la derivada de la exponencial es ella misma. Pues lo que ya tenemos lo multiplicamos por ella misma, e elevado a x cuadrado, lo que tenemos. Con lo cual ya habríamos hecho la derivada de la exponencial. Seguimos, ¿qué más tenemos? Un polinomio al cuadrado. Pues multiplicamos por la derivada de x cuadrado. ¿Qué hacíamos cuando teníamos un polinomio? La derivada sería el 2, lo ponemos delante y le quitamos 1. X, 2 menos 1, 1. X elevado a 1. Nos quedaría 2x. Esta sería la derivada. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero hacer la derivada de la raíz de el coseno de x elevado a 5, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué es lo que tengo en el exterior? La raíz. Vamos a hacer la derivada de la raíz. 1 partido 2 veces la raíz que tenemos, coseno de x quinta. Y eso lo multiplicamos. ¿Qué es lo siguiente que nos encontramos? El coseno. Pues la derivada del coseno es el menos seno. Recordad que como hay un menos, tenemos que poner un paréntesis porque si no ya no estaríamos multiplicando, sino que estaríamos restando. Ya hemos hecho la derivada del coseno y ahora tenemos x quinta. ¿Cuál es la derivada de x quinta? El 5 lo ponemos delante y nos quedaría x a la cuarta. Además de la regla de la cadena, en el próximo vídeo os explicaré cómo hacer la derivada de un producto. Pero de momento hemos averiguado cómo se calcula las derivadas, cuáles son las fórmulas que nos tendríamos que aprender y cuál es la regla de la cadena. Espero que os haya servido. Un saludo.